Hola, bienvenidos a este podcast. El día de hoy os traigo la historia de un buen amigo, Abdul, que ha venido desde la India, se ha enamorado de esta ciudad de Santiago, de España, y ha decidido quedarse. Voy a dejar que él se presente, yo solo voy a hacer de puro guía a través de unas preguntas para que os enteréis bien de su historia, que es del todo bonita. Lo primero es, ¿de dónde vienes, Abdul? Antes de nada, muchas gracias, Carlín, por invitarme a este podcast. Que, que escuchen, sobre todo estos estudiantes de la Universidad de Karnataka. El objetivo de este podcast es que ellos practiquen un poco, ¿no? Que me escuchen hablando en español, ya que me han escuchado en esa charla que ya hemos hablado anteriormente. Yo soy de la India, precisamente de Agra, que es una de las ciudades más famosas por el turismo que recibe anualmente. Sin duda alberga una de las maravillas del mundo, que es Taj Mahal. No sé cómo pronunciarás esto. Aquí en España se le suele pronunciar erróneamente el Taj Mahal, creo que todo el mundo lo conocerá. Pues sí, la pronunciación en este caso más clara sería como Taj Mahal, ¿no? Como H es muda, una letra aquí, no tiene fonema en castellano, por lo tanto es como os cuesta un poco pronunciarla. Bueno, volviendo al grano, que yo soy de Agra y empecé a aprender el español. Bueno, no empecé a aprender el español, o sea que no surgió así de la nada, o sea que detrás hay una historia que yo hice mis estudios de colegios en Agra y siendo de una familia humilde no tenía muchas salidas. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué no iba a hacer? Pues ahí es como mi tío, por parte de mi padre, me recomendó que, Abdul, ¿por qué no aprendes una lengua extranjera y trabajas en tu ciudad, ¿no? En tu ciudad natal, en Agra, que tiene tanto turismo? Y para mí esto era todo lejano. Buah, los extranjeros, ¿no? Como que siempre nos llamaron mucha atención, es que para nosotros es exótico, ¿no? Cuando, como para vosotros aquí en España es como India, os parece como, wow, qué exótico, ¿no? Totalmente, La gente de sí. ahí totalmente. Pues para nosotros es como el occidente es exótico, pues es viceversa, ¿no? Y pues preguntándome por dónde podría empezar y todo, pues empecé a averiguar un poco, ¿no? Que dónde tenía que estudiar y todo. Yo tenía dos lenguas en mi mente que quería aprender por nivel de turistas que recibe India, ¿no? En este caso. Primero tenía ruso y otra era español, desde luego. Ruso me parece muy difícil por lo visto. Y luego yo, vale, pues voy a aprender el español. Solamente decidí lo que leí, que parecía como letras de inglés, y vale, voy a aprender esta lengua. Pero a mi sorpresa no había ningún instituto o universidad o academia en Agra que impartiese el español como lengua extranjera. Claro, entonces lo que pasó aquí es que tú primero, me imagino que tú ya tendrías un gusto por los idiomas y dada la sugerencia que te hicieron de, bueno, trabajar como guía o como profesor en Agra, tú dijiste, bueno, pues voy a aprender un idioma. Y de ahí sale la idea de aprender el español. Sí, sí. ¿No había ninguna razón que te llamase de antes al español? ¿Fue ese No, momento? no, ninguna. No conocía ningún escritor que conozca ahora, no conocía ningún poeta que conozca ahora. Alguna palabra o una frase que yo había escuchado en míticas películas de Bollywood, que grabaron unas pelis o algunas escenas y todo esto. Siempre conocía que la palabra señorita correspondía o pertenecía al idioma español porque salió una película muy famosa, taquillera, de años 90, de uno de mis actores favoritos, Shah Rukh Khan, que sale en esa peli, que se llama Del ballet de la niña le jaएंगे. Es como los que tienen corazón llevarán la reina, ¿no? Llevarán la novia, o llevarán la chica, o la amante. Puede haber muchas interpretaciones, pero no sabía, solamente sabía que existía una salida, tampoco sabía que había otras profesiones también. Solo sabía que
o sea, el objetivo de los que estudian lengua extranjera es como trabajar de guía turístico, y ya está. Y era mi sueño, ¿no? Primero partí de este sueño, que va a poder hablar español y trabajar como guía turístico y estar rodeado de la gente extranjera en mi ciudad, ¿no? Eso fue la idea base, ¿no? Una plataforma, ¿vale? A empezar esto. Pero como te dije, que en Agra no había ninguna organización, ¿no? o asociación que impartiese el español como lengua extranjera. Por lo tanto, Nueva Delhi, que la ciudad tenía más cercana, era Nueva Delhi, siendo la capital de la India. Desde luego tiene varios institutos, academias, universidades, varias organizaciones gubernamentales por parte de las embajadas de los países hispanohablantes, ¿no? Y embajada de Argentina también imparte algún curso, y de Colombia y México, que tenían cursos como escolares, ¿no? Y luego en el Instituto Cervantes había un gran, ¿no? ¿Cómo se dice? Abanico. Hay un abanico de posibilidades que no tenías en Agra. Efectivamente. Podemos decir que esa es la razón por la que te vas a Nueva Delhi a estudiar español. No voy, me he inscrito, o sea que me inscribo, me matriculo en un instituto, porque como dije, que siendo de una familia humilde, y prácticamente, para no utilizar la palabra paupérrima, ¿no? Pobre, y no podían apoyarme que yo viviese en la ciudad metropolitana. Por lo tanto, me inscribí o me matriculé en un instituto para un certificado, ¿no? del español. Y como no podía vivir en Nueva Delhi, pues empecé a desplazarme. Tenías que coger el tren, ¿no? Sí. Desde Agra y Nueva Delhi para mis clases de español. Y 3 veces, creo que 3 veces a la semana. Iba por la mañana y volvía por la noche. O sea, eran 6 horas en tren. 3 de ida, 3 de vuelta. Y la clase duraba 1 hora y algo. Entonces, ibas más tiempo en el tren de lo que te duraba la clase. Efectivamente. 6 horas en tren, para una clase de 1 hora y media. Pero también con esto yo estaba explorando el verdadero significado de la vida, ¿sabes? Como viajar, ¿no? Pues en 6 horas de viaje yo me ponía a hablar con todo el mundo, ¿sabes? Con la gente joven, con la gente de tercera edad, con los mayores, con no mayores. Había todo tipo de conversaciones. Si había un grupo de jóvenes, pues hablábamos de sexo o de literatura. O si había un grupo de gente mayor, pues hablábamos de la política, que en la India creo que la vivimos en nuestra carne. Últimamente, igual aquel entonces no, pero sí. Entonces podemos decir que son tus primeros desplazamientos, ¿no? Las primeras veces que volaste fuera del nido, por así decirlo, fue en esos viajes que tenías que hacer a Nueva Delhi. Pues para estudiar. Sí, pues sí, efectivamente. De hecho, me gusta esa expresión que acabas de utilizar, fuera de mi nido, ¿no? Pues o sea que en principio era como igual, no sé quién dijo, pero creo que es un filósofo o un poeta chino que decía que los que no saben volar piensan que salir del nido es una enfermedad, ¿no? Entonces para mí era eso, que yo me estaba frotando a esa idea también, que vale, voy a salir, ¿no? Voy a salir y voy a empezar. Y a medida que empecé a aprender español, me enamoré. O sea, no sé si, no sé cómo te diría esto, que me enamoré de la lengua, tío. O sea, en su pleno esplendor, no sé cómo diría. Pero sí, ahí empezó como mi pasión y el amor hacia la lengua española o hacia la lengua de Cervantes. Entonces, en ese momento desarrollaste un profundo amor por la lengua castellana y por viajar. Porque, bueno, al fin y al cabo estás aquí, ¿no? Sí. Puede ser por viajar también, ¿no? Que también cogí este gusto, este amor a viajar también, que me encantaba
levantarme por la mañana, ¿no? Y hacer la maleta, coger un tupper, ¿sabes? Un poco de comida, una botella de agua, limpiar mis zapatos, los únicos que tenía, y luego ir a Nueva Delhi en tren y ver la capital, ¿sabes? Esos edificios que no veía en Agra, metro, ¿sabes? Que vi primera vez el metro en Nueva Delhi y me daba cuenta también que la vestimenta y todo era totalmente distinta, o sea que estamos hablando de la capital, por Agra, por muy ciudad que sea, no está tan desarrollada como Nueva Delhi. Entonces yo me veía y veía a mis compañeros, a veces había como un poco de, eh, no sé, o sea, se veía gente diferente, ¿no? De la capital. Un, por ejemplo, un gaucho que viene del pueblo, pues yo era un gaucho, por decírtelo así, y llegar a la ciudad y solamente tenía una pasión que igual no tenía nadie en la clase, era pasión por el español, o el amor por el español. Y tú que eres tan buen literario como sé, que tanto que adoras la literatura española, ocurre poco después de que te enamores del español que te enamores también de los grandes escritores de españoles No, y latinoamericanos. no, en este caso no me fueron introducidos, de hecho que ningún escritor y ningún poeta en, en principio de la enseñanza o aprendizaje del español como lengua extranjera, solo gramática, solo gramática. Eso ya viene después, cuando ya venía estudiando, entonces mis profesoras, en este caso profesora Sonia y profesora Nurin en la universidad, eran ellas que me recomendaron que Abdul, si te gusta tanto el español, ¿por qué no te matriculas en la JNU, Jawaharlal Nehru University? Porque es una de las más prestigiosas y también pionera en cuanto a ofrecer o impartir las carreras en las lenguas extranjeras, no solamente español, sino alemán, francés, árabe, chino y en otras lenguas, ¿no? Casi europeas, casi todas. Las que más conocemos, ¿no? por sus relaciones con la India, en este caso Francia, Alemania, España desde luego también. Entonces, aquel entonces desconocía totalmente esa universidad. Tú date cuenta, yo quería trabajar de guía turístico y hacer un diplomado en español y trabajar en Agra y punto. Y ese español a aquel entonces ya tenía un nivel suficiente para trabajar como guía turístico. Pero claro, yo creo que siempre perseguimos a nuestros deseos o igual nuestro amor y pasión y sueños. Pues cuando me recomendaron esto, pues mi sueño era esto, que me voy a matricular en la filología hispánica y ni sabía en qué consistía filología hispánica. Y eso fue aparte, pero luego otra razón que me llamó mucha atención de esa universidad, cuando la profesora me dijo, empecé a averiguar y vi que la universidad albergaba casi 7.000 estudiantes. Hostia. ¿Cuántos eres en una clase? En una clase en mi departamento, pues creo que 30, 40, en una clase de como BA First Year, de la primer año de la carrera, luego 30 y pico en el segundo año, pues luego el tercero, luego máster, luego MPhil como especialización antes del doctorado, como es una formación, y luego doctorado. Pues cada centro tenía esta cantidad de estudiantes, y no solamente en las lenguas extranjeras, luego tenía ciencias sociales. O sea, que abarcaba más Sí, allá de las sí, filologías, ¿no? desde luego. Y es muy prestigiosa y también ha hecho un trabajo de gran envergadura en cuanto a la difusión de las lenguas extranjeras en la India. Entonces, por lo que me dices, el entrar en la Jawaharlal University, no sé si lo he dicho bien, en la JNU, que era una universidad de gran calidad, ¿no? En su enseñanza, de prestigio, Sí. Uh-huh. eso tuvo que ser
¿Cómo fue la experiencia? Vamos, porque es otras cosas nuevas a las que te enfrentabas, ¿no? Eso fue como, me imagino que, a ver, no quiero utilizar esta referencia o este ejemplo, yo creo que me lleve la misma impresión cuando Colón habrá llegado a las Indias, ¿no? A Latinoamérica. Es como descubrir un nuevo continente, o sea, descubrir un nuevo mundo. Y, y vuelvo a decir, o sea que la razón o lo que más me llamó la atención o lo que más me sedujo fue que la universidad te daba la residencia. O sea que podría terminar mis ida y vueltas entre Agra y Nueva Delhi y residir oficialmente en una residencia universitaria en Nueva Delhi. Y más, en una de las mejores universidades prestigiosas de la India. No estamos hablando de cualquier universidad así. Y empezar lo que quiero hacer de verdad, ¿no? Como hacer filología hispánica. Ahora el sueño de trabajar como guía turístico ya se quedó en la trinchera. Ahora ya no quería. Ahora ni siquiera sabía lo que quería hacer. Simplemente sabía que quería seguir mi pasión y mi amor. Y luego el caudal de ese río me lleve donde me lleve. Pero quería empezar. Pues ese sueño también nos viene de las películas de Bollywood. Esto también hay que resaltar en este podcast, Kathleen. Porque en las películas de Bollywood siempre crecimos viendo estas películas que nos enseñaban que el mítico protagonista, ¿no? El guapo, el actor, va a la universidad y hay un ambiente universitario, chicas, deportes, y siempre es como un poco así, ¿no? Wow, pues yo voy a comprar una nueva mochila, voy a entrar en la universidad como Shah Rukh. Es que no sé, es mucho drama, ¿no? Es mucho drama. Como que Entonces, se mitificaba mucho, ¿no? efectivamente, no, Claro. se romantiza muchísimo la idea de vivir en la universidad. O por lo menos en mi caso fue así, ¿no? Sí, suele ser así. Es todo culpa de Hollywood, ¿eh? Sí, y en este caso. Y de Bollywood, ¿eh? No Bollywood solamente. también. Sí, El cine de Bollywood claro, también. claro. Yo te hablo de Bollywood, no de Hollywood. Te dije de Bollywood. Y resulta que empecé a ponerme las pilas para aprobar el examen de ingreso, porque cuando estamos hablando de una universidad así, todo el mundo quiere entrar en ella. Y entrar en ella no es tan fácil. No es moco de pavo. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, mi examen de ingreso tenía que ser en español porque convalidaban lo que yo había hecho como primer año de la carrera. Pues entraba directamente en el segundo año. Por lo tanto, el examen tenía que ser en español, tanto el escrito como el oral. Pues creo que se presentaron 375 estudiantes para el segundo año. A ellos escogieron como 30 del examen escrito. Todo y nos llamaron a todos al departamento en la universidad. Eso fue mi primer día que fui a la universidad en persona. Y, y la universidad es un bosque, o sea, es una jungla en una capital que alberga más de 20 millones de personas. Era como un lujo, tío. Era como un lujo entrar en esa universidad y visto esa intensidad del bosque, ¿no? Y también hay ciervos, hay pavos reales. ¿Pero qué me dices? Sí, ¿El campus? sí, en el campus universitario. Ostras. Entonces, ellos se les escogieron al final, como la selección fue de 5 estudiantes, y entre los 5, uno de ellos tuve la fortuna de formar parte de estos 5 estudiantes que fuimos. ¿Al primer intento? Sí, sí. Y ahí empezó la carrera, ¿no? Ahí, Claro. ahí empezó la carrera universitaria. Y me mudé a Nueva Delhi. Había como, vamos, una ola de felicidad en mi familia, que su hijo iba a vivir en una de las mejores universidades y estudiar ahí. Pues me mudé a la universidad, a una residencia universitaria, compartiendo la habitación con un chico del sur de la India. Y Cuéntanos un poco la experiencia con tus compañeros, con los profesores, la calidad de la enseñanza. de hecho que no sé por dónde empezaría. Al principio fue como todo muy nuevo, todo fuera de mi alcance a nivel intelectual, porque yo creo que no era tan inteligente y ni lo soy hasta el día de hoy a decir esto, porque la universidad ya tenía mucho raigambre, mucha cultura y un ambiente intelectual, un ambiente
de debate. Yo ni hablaba inglés en ese tiempo, había estudiado, pero no lo dominaba como domino hasta para el día de hoy. Y pues carecía de estas calidades o estas herramientas para envolverme en mi entorno. Entonces, lo que veía, que sabía que tenía que ponerme las pilas, tenía que hincar los codos para envolverme si quería vivir ese ambiente, si quería respirar en ese ambiente, ¿no? Pues empecé poco a poco. En cuanto a la calidad, ya te he dicho que es una de las mejores universidades de la India y además en la carrera, el segundo... Pero esa es como la valoración general, ¿no? Eso lo ha dicho, lo habrán dicho. Pero yo quiero, tú como estudiante, tú, tú dirías que es una de las mejores universidades también. Sí, yo diría, de hecho que manifestaría incluso. Porque date cuenta que antes de entrar yo solamente había estudiado gramática, ¿no? Gramática española, ¿no? Y de repente en la universidad estoy y ahora estamos hablando de los visigodos, de los cartagines, ¿no? De los romanos, de los muros y del siglo de oro y de todo. Y incluso la historia de las civilizaciones de América Latina, aztecas, incas, mayas, y veía que no tenía nivel. O sea, de repente de la gramática, de subjuntivos, ahora estás leyendo textos literarios y científicos. Y... no- o sea que aprobé por pelos el primer semestre. Casi suspendo, casi suspendo. Menos el examen oral, que saqué muy buenas notas, pero el nivel teórico no me fue bien. Me encerré en la biblioteca el segundo semestre. Yo creo que pasaba casi, o sea, gran cantidad de horas todos los días en la biblioteca para llegar a un nivel que yo podía estudiar o leer estos textos. Y ahí fueron introducidos este mundo el mundo que me tenía, o sea, que me era desconocido totalmente, de los escritores y de los poetas, ¿no? Entonces, ahí fue que, que, que me, que me hablaron de Eduardo Galeano, ¿no? Y de Gabriel García Márquez, Borges, Cortázar, Giacondavelli, Isabel Allende, Gabriela Mistral, Rosalía de Castro, Becker, Lorca, Andrés Bello, Rubén Dario y Federico García Lorca, Luis Cernuda, Antonio Machado. Un abanico de todos los poetas y todos los escritores tanto de Latinoamérica como de España. Y, y como tenía él ya pasión y amor, pues me fui enamorando cada vez más que leía un poema de Lorca o un poema de Andrés Bello, eh, o, de, o de, por favor, de Cortázar y Gioconda Belli, pero también destacaría aquí el papel de una profesora que fue muy querida y también nos daba la clase de literatura. Pues ella tenía una pasión para impartir esa clase. Nos inculcaba la poesía. Siempre decía que le lleváramos un poema, ¿no? El día siguiente, aunque fuera en nuestra lengua materna. No importaba. Ella no nos separaba de nuestra cultura, presentando la lejana, ¿no? Pero desde nuestra cultura, desde nuestros propios ojos. Y eso fue muy interesante en su clase. Pues a partir de ahí fue que yo me enamoré de la poesía. Pues podemos decir que la lengua y poesía para mí es como formaron una parte, o sea que formaron una parte de mi enseñanza y aprendizaje y esa pasión que tenía, ¿no? Surgió aún más y incrementó aún más. Pues ya me interesaba, iba a la clase y a partir de ahí como yo creo que no fui uno de los mejores estudiantes de la clase para decirte que no fui el mejor, no fui el mejor, porque las notas nunca me interesaron, pero lo que leía, lo que estudiaba, lo hacía con mucha pasión. Esto sí, con mucho amor y con mucho respeto también. Sí. Esto fue, creo que, el principio de la universidad. Y la universidad también me forjó en plan como forja el fuego al hierro, ¿no? Que para hacer una espada, como ya yo creo que hemos hablado de esta metáfora,
Más que el fuego, el herrero, ¿no? A base de martillazos, dices. Efectivamente, Sí. ¿no? Pues estas clases o esos también hubo altibajos en la universidad, en las asignaturas que suspendí o las recuperé, y luego la vida personal también. Entonces, yo creo que todo lo que soy hoy o seré es por la Universidad JMU y por su plantilla, desde luego, de profesorado. ¿Dirías que académicamente fue un viaje difícil? Eh, en, en, en los primeros años sí. Bueno, luego en máster también creo que tuve dificultades en cuanto a... No es que tuviese dificultades, ¿eh? No es que tuviese problemas. Simplemente a veces hubo tiempo que pensaba que no le podía dar el amor que merecía mi asignatura. Era lo personal. Ahora el español era personal, no era académico, ¿sabes? Aunque pudiese hubieses, o sea que estaba sacando como un 7 un 8 y, o un 6, pero no me importaba esto. Aunque sacara un 10 por decírtelo. No. Pero sí yo consideraba que no le he dado suficiente amor y tiempo y pasión lo que requería la poesía de José Martí, ¿no? O el ensayo de José Martí, Nuestra América, que estudiamos. Y, y apuntaba todo esto, ¿no? Coleccionaba todos los apuntes que nos daba la profesora. Y todos los tengo todo en mi casa, en Agra, en mi ciudad. Y ojalá tenga tiempo cuando vuelva a la India. Yo creo que me pondré a estudiar de nuevo todo lo que impartían en la universidad. Creo que sería una buena manera. Yo creo que es algo que deberían hacer todos al terminar la carrera y darse un tiempo de descanso, pero después seguir repasando todo lo que hayan recogido a lo largo de la universidad. Hacer un buen compendio, ¿no? De todo. Sí, sí. Y bueno, ya nos has hablado de todos esos grandes escritores por los que te acabaste enamorando, pero creo que hay uno que te influyó más o menos en esta temporada después de terminar la universidad, que es Gabriel García Márquez, ¿no? Con su queridísimo realismo mágico. Explícanos, ¿hasta qué punto te influyó Gabriel García Márquez? Yo creo que entre todos los escritores que he mencionado anteriormente, Gabriel García Márquez fue que me enseñó a viajar sin moverme a ningún sitio, ¿no? Que me enseñó a amar a los libros, ¿no? Que me enseñó que con los libros también puedes viajar. Económicamente no se podía, o no me podía permitir, pero él fue como me empezó a cómo hacer la realidad tu fantasía, ¿no? Y eso fue por a través de un libro suyo, que muy querido lo tengo casi 5 ediciones de este libro en mi casa. 100 años de soledad. Pues yo creo que yo formaba parte de la... Hubo tiempo que yo he leído tantas veces este libro que yo empecé a creer, o sea que me empecé a creer y empecé a verme como un personaje o como un miembro de la familia de Buendía, ¿no? De la familia del coronel, ¿sabes? Que es como, pensaba, ¡buah! Yo vivo en este pueblo mágico, y resulta que el tren amarillo que presenta el Gabriel García Márquez en este libro, yo relacionaba este tren, el azul de la India, ¿no? Pues el tren azul de la India, y también cuando iba a casa de mi abuela, pues en ese pueblo, yo iba con imaginación de esta novela, ¿no? Y fantaseaba durante todo el día. Pues yo creo que luego yo es que el primer sueño de viaje fuera de la India fue a Colombia. Y solamente por Gabriel García Márquez. Y cuando me concedieron la beca para ir a Colombia, no era la primera vez que yo iba a Colombia, como te he dicho. Ya había estado anteriormente en Colombia, ya había vagabondeando, ¿no? Ya había vagabondeado o vagado por las calles de Bogotá o de Cartagena, y ya había tenido tertulias en las cafeterías de Colombia. Simplemente físicamente fue en 2017 cuando me conceden una beca para ir a Colombia para estudiar español y literatura colombiana en la Universidad de Javeriana, también otra prestigiosa de Bogotá. Y me acuerdo que mi sueño simplemente era que necesitaba tocar la casa en que residió Gabriel García Márquez.
Y eso fue en Aracataca, ¿no? Y en su segunda residencia también, en Cartagena, que vivió un tiempo. Y me acuerdo tal cual ese día que me emocioné. Me emocioné y fue primera vez después de haber leído tanto, después de haber estudiado tanto, después de haber suspendido asignaturas, después de haber recuperado asignaturas y tanta inspiración que hubo. Escribí mi primer poema que me gustaría recitar ahora mismo, que escribí en una cafetería de Cartagena, ¿sabes? Y en la misma calle en la que residía Gabriel García Márquez. Y si me permites, voy a recitar Adelante. este poema. Realismo mágico en la India. Porque intenté relacionar, ¿no?, que lo que ha vivido en la India, imaginando esa fantasía. Hay quien vive aislado de la sociedad, a la vez reaviva sus cenizas. Hay quien no cabe entre tanto realismo con punto y final. Hay quien, a vista de cometa, crea en lo que existe con la verdad de su alma, reflejada en el paisaje de quien vive intensamente. Hay quien huele, desprende, rompe. Converge y abraza hasta moverse en un hilo que comunica lo que a la sociedad nos venden como idealismo. Hay trenes que van más allá de colores y se definen por su dinamismo. Se presencia magia en la incertidumbre de la ignorancia y vulnerabilidad de la inestabilidad. Hay reinos que dan paso a la autenticidad, donde la muerte de motores oxidados de la mano a la vida de contrastes besándose. Indígenas de la India, de Latinoamérica o cualquier parte del mundo. Eso fue el primer poema que escribí Muy bonito. en Colombia. Muy bonito, la verdad. Y pillé algunas referencias. Está muy bien. Es un buen tributo. Bueno, al menos parece del todo un tributo, vamos. Yo creo que la poesía, yo creo que hablamos de esto ayer, ¿no? Que a alguien le guste tu música y tu poesía, que pueda darle una referencia, ¿no? Y que pueda tomar a alguien referencias o apuntes de este poema, yo creo que ya es un logro, ¿no? Claro. Ya es el objetivo de escribir ese poema o esa canción o lo que sea. Claro, es muy cierto que el arte tiene que salir de uno mismo y tiene que ser para uno mismo, pero es una sensación increíblemente buena cuando alguien lo aprecia, ¿no? y te lo dice y te Sí. anima a continuar con ello, y yo te animo a continuar con ello. Y así, pues de Colombia venimos a España. A España, tío. ¿Cómo pasará esto? Cuéntame. Pues mientras mi estancia en Colombia, en Bogotá, me concedieron otra beca para hacer un máster en la enseñanza de español como lengua extranjera. Era como ya profesionalizarme o formarme como docente del español, ¿no? Es lo que quería. Hasta este punto ya nació, o mejor que nació, es como tuve ya otro objetivo, ¿no? Que era antes parte del sueño que quería trabajar de guía turístico. Bueno, parte de que poder hablar español y trabajar como guía turístico. Luego la universidad, luego simplemente era el amor y aún seguía viviendo ese amor, pero sí, en ese punto ya pensé, bueno, profesionalmente me gustaría ser profesor de español, ¿no? A largo plazo. Y profesor de español y literatura en la India. Y esa beca era importante, era para un máster ahora, una maestría, o sea que una formación en el campo de la enseñanza de español como lengua extranjera. Pues yo creo que de un sueño nace otro sueño. Ya dijo, ¿no?, Calderón de la Barca que la vida es sueño. Pues yo creo que yo venía viviendo así y sigo viviéndola así. Y pues aterricé en Barcelona el día 3 de enero de 2018, justo después de Colombia. Entre Colombia y España hay 20 días que estuve en la India para hacer el papeleo y todo. Pues empecé el máster igual, que ahora ya tenía que competir con los españoles, que ahora ya era un máster, no era cualquier curso del aprendizaje, no, ahora ya era un máster. Pues tuve muchos problemas en principio,
porque tenía que recuperar todo el semestre que perdí mientras que estaba en Colombia. Pues hice como 2 semestres en el tiempo de un semestre, ¿no? O sea, y acabé. Hasta ahí como iba todo bien, todo genial. Estaba aprendiendo muchísimo, ya estaba como eh, que tú empiezas a nadar, ya sabes que has aprendido a nadar, pero de repente te dejan en el mar. Vete perfeccionando, porque no hay límite, ¿no? Que no hay límite y vete perfeccionando. Pues yo creo que yo era un novato en cuanto a la natación y de repente me vi en el Mediterráneo, en Tarragona, ¿no? Nadando. Y fue así, y ahí fui el primer golpe después de haber cursado y terminado y culminado mis estudios en la India, en Colombia. Ahí fue que no aprobé el trabajo fin del máster en Tarragona, porque mi idea era como hacer el máster y volver a la India. Punto, se acabó, ¿no? Y mejor, es como pensamos siempre como, ahí me gustaría recitar un poema de Jaime Gil de Biedma, un poeta conocido de la generación del 50, como Ángel González y Jaime Gil de Biedma y entre tantos, y él decía que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, dejar huella aquella y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la vida, ¿no? Y el único argumento de la obra, ¿no? Porque yo también siempre he creído que la vida es un teatro, ¿no? Es una obra del teatro y nosotros somos personajes. Pues yo creo que ahí como él dice, ¿no? Que el único argumento de la vida es esto y la verdad desagradable asomó en ese tiempo cuando me di cuenta, acabas de suspender trabajo a fin de máster, ¿no? Y también es como algo no es muy... O sea que es común, conozco mucha gente, creo que en España es común no hacer trabajo a fin de máster o trabajo a fin de grado, hacerlo otro año y hacerlo otro año. Pero en mi caso fue como yo lo tomé como una derrota, ¿no? Que tenía que suspender también, que tenía que tener esa experiencia también y que dio un giro de 180 también. Porque si aprobaba el trabajo fin de máster, yo ya estaría en la India. En septiembre de 2018, después, y hasta septiembre ya había vivido 9 meses en España. Y ahora no solamente el trabajo fin de máster, ahora no quería volver a la India sin tener el máster. Pues ahí fue que tenía que matricularme otra vez y para ello necesitaba 1.400 euros, ¿no? Una cantidad Considerable dinero. considerable en cuanto a la beca. Y yo vine becado, pero una vez que acabé el máster, se acabó la beca. Ya no tenía sustentos económicos o digamos recursos económicos para sustentarme o apoyarme. Pero ahí fue que hice muy buenos amigos durante mi carrera, durante el máster. Uno de ellos fue Andrés Ortueta Bermejo, un gallego que me dijo que Abdul, vente para Galicia, ¿no? Vente para... No. Sí, me dijo, hombre, tal cual, vente para Galicia, ¿qué vas a hacer? Y una vez llegué a Galicia, pues empecé a hacer trabajo de todo tipo, Empecé a vendimiar en los campos de Vilagarcía, recogiendo uvas todos los días, haciendo vino, y de recoger muebles y todo. Yo creo que fue en esa temporada también que te conocí, en Belvis, Sí. en Dhaka. Creo que también te dije que llevaba poco tiempo y... Sí, estabas estresado por lo del máster, me acuerdo. Sí, de verdad sí. Y... Una bonita amistad desde entonces, ¿eh? ¿Cuántos años han pasado? ¿2? No, 2018, Carlín, 2018. estamos en 2022. Joder. 4 años, casi 4 años han pasado. No me doy ni cuenta. Y pues a partir de ahí, como ya me matriculé, empecé a estudiar, presenté mi trabajo fin de máster, lo aprobé, terminé el máster exitosamente, sin ningún problema.
Y luego me enteré que hay una beca de auxiliar de conversación de inglés y podría estar viviendo un tiempo más en España, pero más que vivir en España para mí era como podría aprender más, porque aún no consideraba que tenía un buen nivel de español, aún no consideraba que tenía un buen nivel de algo, ¿no? Yo simplemente pensaba que empezaba a aprender, empezaba a aprender, empezaba a aprender a escribir, empezaba a aprender a vivir, ¿no? Y viajar. A partir en aquel entonces yo solicité esta beca y pues de esta beca llevo 3 años viviendo en Santiago de Compostela. Esta ciudad creo que ha sido tanto amante como madre de tantos poetas y de tanta gente que yo conozco en mi entorno. Pues yo creo que a mí también, a mí me ha adoptado así, me ha recogido así, me ha arropado así, desde el primer día que estoy aquí. Pues brevemente es la trayectoria que he hecho y hasta el día de hoy, que estamos en 2022, marzo, tengo la misma sensación cuando empecé a aprender español. Yo nunca he dejado de creer que estoy empezando a aprender. Qué bonito. Pues es un viaje largo, es un viaje bonito. Yo espero que le esté gustando a quien quiera que nos esté escuchando. ¿Tú te llevas como cuento de fantasía, te llevas alguna especie de lección final de todo esto hasta ahora? De lección final. Sí. Algo que pudieras exteriorizar y que te entendieran. Yo creo que yo no pondría ninguna lección final, Carlín, porque toda lección es la primera. Esa es la lección. Ha sido maravilloso. Sí. Bueno, muchas gracias, chicos, los que hayáis escuchado, y espero que nos volvamos a ver para otro podcast que vamos a hacer. Seguro que sí. Yo la verdad es que este tipo de podcasts son de lo más interesantes, y si a quien nos escucha, es quien nos esté escuchando ahora mismo, si quiere pues volver a escucharnos alguna otra vez, seguiremos haciendo este tipo de cosas. Muchas gracias.